¿Desde qué periodo trabajó usted en la Facultad de Filosofía? A ver, en el año de 1983 yo ingreso a la universidad como profesor contratado y me desempeñaba tanto en la cátedra como en la coordinación. En ese entonces la facultad prescindía de coordinadores académicos para el control de los profesores y los estudiantes. Listo. En ese entonces, la investigación aquí en la universidad, ¿de qué nada más se trataba? Investigación científica. Bueno, yo pienso que la gestión académica siempre estuvo supeditada a los requerimientos Ujú. del tiempo, de la época, y, y las facultades, obviamente, sus currículos estaban articulados a las demandas de la época de ese entonces también. Ya. ¿Y quiénes en esa época tenían el mando de todas estas investigaciones o quiénes las promovían que existen? Bueno, los programas tanto de grado regularmente siempre estaban siendo aprobados por la comisión académica de la universidad, Ya. que eran obviamente proyectos o programas enviados por los consejos directivos de ese entonces de las facultades, de acuerdo a las necesidades de los perfiles que querían formar. Ya. Y luego esos programas eran enviados a ese entonces al ex-CONESU, que era un órgano de control de la Es educación con eso. superior. Ya. Entonces, según para usted, la investigación científica entre docentes y estudiantes se daba más es en el momento de lo que ya digamos el término del año, como tipo tesis, se daba la investigación más o en cualquier época. Yo pienso que el proceso, los procedimientos fueron mucho más áulicos, ¿no? Ya. No, no hubo en ese entonces eh, las directrices Ujú. para que se hubiese articulado la investigación desde la propia aula. Yo pienso que en este momento también estamos dando pasos sobre cómo articular las funciones sustantivas de la universidad en función de la docencia, la investigación y la gestión social del conocimiento, que Claro. son los componentes máximos de la formación. Entonces, en esa época, bueno, pues la educación respondía más a las propuestas áulicas Ya, las propuestas que de la aula. manejaba la docencia en función, obviamente, de un currículo que había sido aprobado para formar perfiles en esa dirección. Ya. Una vez formados estos perfiles de los estudiantes, ¿existieron estudiantes destacados aquí en la universidad o en sí en la facultad que lograron llevarla a un lugar, digamos, de renombre, de reconocimiento por sus investigaciones? Bueno, yo pienso que hubo un ascenso en el sentido académico, por un lado, y por otro lado, en el sentido de generar políticas de base que Ya. en alguna medida también estuvieron articuladas a la docencia, y esta facultad fue una de las pioneras en la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, para la construcción de organismos de base como la Asociación de Profesores. El creador y el Ya. primer presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil fue de aquí, era profesor docente de la Facultad de Filosofía. Esta facultad de pronto, ¿desde qué año usted recuerda que ha recibido reconocimientos acerca de lo que ha sido la investigación? A ver, la facultad que yo recuerde, primero que por el trabajo académico que venía articulando, Ujú. tanto con organismos nacionales, Ya. eh, como el Ministerio de Educación, Ujú. desde el año 2008 hasta el año 2012, mantuvo Ya. un convenio con el Ministerio de Educación sobre la capacitación a la docencia del sistema educativo nacional, y el Ya. propio ministerio fue quien privilegió el trabajo de la facultad mediante oficios, mediante reconocimientos Ya. por el trabajo realizado desde ese entonces.
liderado por el máster Vicente Miles, que era uno de los coordinadores nacionales de este sistema. Y Ah, además sí. te digo, por ejemplo, la Facultad de Filosofía, cabe mencionar que dentro de los reconocimientos también que tuvo a nivel internacional, amerita el premio José Vasconcelos de México, que lo otorgan a aquellas facultades que tienen personas prominentes dentro en este caso, dentro de las letras ecuatorianas, como fue galardonado el doctor Rodrigo Pesante Rodas, docente de esta facultad. Según para usted, ¿cómo ha venido cambiando lo que es la investigación? O sea, actualmente que ya vemos que existen tantos semilleros, proyectos, a la diferencia del tiempo de antes cuando recién usted inició. Sí. ¿Ha Bueno, visto el cambio? en realidad la universidad de ayer con la universidad de hoy son, son diferentes, porque las exigencias de la ciencia y la tecnología también han sido diferentes. Hoy en día estamos obligados a insertarnos en los nuevos cambios que exige la ciencia y por lo tanto los sistemas educativos a nivel del mundo, y el nuestro no podría quedarse al margen, están obligados a involucrarse dentro de estos cambios. Y el principal reto para nosotros ha sido realmente cambiar no solamente en cuanto a infraestructura, a tecnología, sino a un cambio de mentalidad, que es lo que todavía la Universidad Ecuatoriana, o al menos la nuestra, está caminando para podernos involucrar colectivamente hacia un desafío que nos obliga el siglo XXI y podernos obviamente ubicar dentro de los contextos del orden mundial, en los diversos aspectos político, social, económico, educativo. Y de esa manera comprender que de no ser así, tenemos el riesgo de quedarnos fuera de ese contexto. Claro. Del avance que hay actualmente. Exactamente. ¿Qué cargos nada más usted ha ocupado aquí dentro de la facultad? Bueno, he sido director de carrera. Aquí fui director de carrera de la especialización Comercio Exterior. Fui director de carrera en extensiones en San Miguel de Bolívar, en el Cantón Daule. He estado en el departamento de currículo, he estado trabajando en el vicerrectorado académico durante algún tiempo, en el vicerrectorado general de la universidad, y desde el 2013 vicedecano, y luego después de un lapso de tiempo nuevamente en el 2015, 16, otra vez en este segundo periodo de vicedecanato, hasta la actualidad. ¿Usted cuando estudió en la universidad estudió aquí en la...? Aquí en esta facultad me inicié en mis estudios en el horario nocturno. ¿Más o menos en qué años fue? A ver, si yo ingresé aquí a trabajar en el año 83, significa de que yo más o menos estudié aquí en el 79. 79. Exacto, Ya. 79. Y en aquella época usted como estudiante, ¿cómo veía la facultad que en sí incentivaba lo que es el estudio, promover lo que es la investigación en los estudiantes, o no era tanto así? Bueno, yo pienso que ese ha sido uno de los problemas, no solamente de esta universidad, sino uno de los problemas, yo diría, del latinoamericano, de que se formó solamente a través de programas, de metodologías, que lo que hacían era obviamente formar a los estudiantes, a los nuevos profesionales, en función de sus perfiles de egreso, pero que en definitiva no hubo una directriz que puntualice la importancia que tiene la investigación, ¿no? Hubo una dicotomía, y existe todavía una dicotomía entre la docencia y la investigación, ¿no? Porque resultó ser
estructuralista, muy memorística, en este sentido de hacer cátedra, ¿no? Donde solamente se repetían criterios, conceptos, se daban teorías, pero que al final carecían de una epistemología mucho más convincente, mucho más real para interpretar, desarrollar justamente Y si el el conocimiento. estudiante quería desarrollarlo, no existía, en ese entonces no existía, o sea, algo que lo pueda motivar y a la vez que lo ayude a poder crecer. Claro, porque las épocas fueron diferentes, con recursos diferentes. En ese entonces solamente existían las bibliotecas y encima de, además, para investigar en una biblioteca necesitábamos ir con nuestros cuadernos para tomar apuntes de lo más importante, porque creo que no existían ni fotocopiadoras para sacar información. No una diferencia realmente abismal, ¿no? Entre lo que se vive en la actualidad con la época a la final que nosotros, lo que al menos Sí. yo me preparé. Ya, en sí, o sea, no existían, en pocas palabras serían los medios para poder lograr al 100% lo que deseaba el estudiante en sí, así sea amplificar un tema de más, como lo es ahora que existe, digamos, tenemos de la mano la tecnología para poder cubrir todo lo que son las brechas, digamos, de información que tenemos alguna cosa u otra, entonces ahí sería... Claro, o sea, lamentablemente esos son, esos son los grandes retos que tienen las instituciones de ir cerrando esas brechas que tú dices. Por ejemplo, en el magisterio, una de las principales brechas entre la docencia y los estudiantes es justamente la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque ese claustro de docentes no está en capacidad suficiente de corregir, ¿no? Claro. Por la brecha tecnológica. No podemos, nos ha tocado enseñar a muchachos del siglo XXI con profesores del siglo XIX, ¿no? Y, o tener instituciones del siglo XXI con profesores del siglo XIX. Entonces, esa ahí es la falencia, digamos, que existe aún en la educación. Y bueno, esos son los desafíos que tienen las instituciones de ir cerrando ese tipo de brecha.